Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con todos esta breve guía para uno de los problemas que con mayor frecuencia me encuentro en mi consulta y por lo que muchas personas me preguntan diariamente. ¿Qué hacer si ese colesterol LDL me persiste alto pese a haber realizado cambios profundos en mi alimentación y en mi estilo de vida? Antes de continuar con esta presentación, estoy asumiendo que tienes algo de conocimiento con todos estos temas de los lípidos. Si no es así, es preferible que entiendas estos conceptos primero antes de continuar. Si estás viendo este video por YouTube, en la parte superior te dejaré un link con un acceso a un video que hice hace ya varios meses para poder explicarle a las personas de a pie qué es este rollo del LDL, qué es el HDL, los triglicéridos y cómo podemos saber si estamos en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cuáles son las estrategias para saber por qué tienes el colesterol elevado. Creo que vale la pena mirarlo antes de continuar. Vamos a pretender por un instante que en una analítica de rutina hace ya unos meses se te detectó que tienes el colesterol elevado, el mal llamado colesterol malo, término que cada vez me fastidia más utilizar, y que en esos últimos meses has realizado cambios profundos en tu estilo de vida, has empezado a comer mejor, a dejar los procesados y los refinados, te estás alimentando de comida real, estás durmiendo por lo menos 7 horas todas las noches, te levantas absolutamente renovado, has empezado a hacer actividad física de forma regular, ya no pasas todo el día sentado en el escritorio, has dejado el cigarrillo, has empezado a incorporar en tu vida diversas estrategias para el manejo del estrés como la meditación y el yoga, has empezado a pasar más tiempo con tus seres queridos, disfrutando de la naturaleza, intentando en la medida de lo posible estar relajado y feliz. Pero pese a todo este trabajo, has puesto todo de tu parte, pero todos estos esfuerzos no se traducen en esa cifra de colesterol que siguen saliéndote elevada. Y te preguntas qué puedes hacer, ahora qué dirección es la que tienes que tomar. Si puedo darte un consejo sincero, por fuera de lo que podrías escuchar por otros medios, este sería el consejo que yo le daría a mi padre si lo tuviese en esta situación. Es que no intentes bajarlo, no intentes tomar ningún medicamento, ningún suplemento, si aún no has descubierto las razones o las causas de esa elevación. Esta situación en particular necesita una investigación más profunda y detallada, y es aquí cuando como médicos tenemos que utilizar toda nuestra pericia y jugar a ser el detective. El segundo paso en todo este entramado o en todo este esquema sería determinar si ese LDL elevado es peligroso en tu situación en particular. Y para esto yo solicitaría este estudio que muy pocas veces se solicita en la consulta normal, en la consulta de rutina. Solicitar las partículas de LDL o LDLP. Y te preguntarás, ¿esto qué es, Carlos? Este es uno de los grandes paradigmas o de los grandes malentendidos de la medicina tradicional y algo de lo que aún continuamos aprendiendo todos los días. Antes de siquiera continuar, quiero que veas detalladamente estas imágenes y te preguntes, ¿dónde crees que es más probable que pueda haber un accidente de tráfico? Por favor, espero que emplees todo el sentido común para poder responder esta pregunta. Posiblemente la mayoría de todos nosotros escogeríamos la imagen de abajo, pues muchas veces en medicina no se ha tenido en cuenta el sentido común a la hora de interpretar los datos o la evidencia que tenemos enfrente. Conforme han ido avanzando los estudios de los lípidos, nos hemos dado cuenta que hemos estado utilizando el marcador equivocado para determinar el riesgo de las personas de tener enfermedades cardiovasculares. Hemos estado midiendo y usando la cantidad, la carga de colesterol que hay circulando en tu sangre dentro de las lipoproteínas, pero no hemos estado midiendo la cantidad de lipoproteínas que hay circulando, la cantidad de coches o la cantidad de camiones que están llevando ese colesterol de un lado a otro dentro de tu cuerpo. Las LDL son simplemente barcos que ha diseñado nuestro cuerpo para poder transportar ese colesterol, los triglicéridos y las vitaminas liposolubles. Sin estos barcos es imposible la vida. Sin colesterol y sin estos barcos es imposible que ningún ser vivo pueda sobrevivir. Pero lo que realmente hace daño no es el colesterol que va dentro de ellas, sino la cantidad de esas partículas que hay circulando en tu sangre. Todos nosotros en nuestras arterias tenemos una primera línea de defensa que se conoce como el endotelio vascular. Es una especie de malla semipermeable que permite el paso de sustancias de fuera dentro de tu sangre.
y la probabilidad de que esas lipoproteínas ingresen al espacio que está por detrás del endotelio, que se conoce como el espacio subendotelial, depende de muchos factores, pero en gran medida está determinado por el tamaño y por la cantidad de las partículas de LDL que tú tienes en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pequeñas y más cantidad de partículas, sobre todo, la posibilidad de penetrar esa malla es mayor e iniciar ese proceso que todos conocemos como la aterosclerosis. Entre menos cantidad y más grandes sean esas partículas, la posibilidad de penetrar esa malla es muchísimo menor. Y es por ese motivo que solicitar las partículas de LDL es el principal paso para determinar lo peligroso o no que sea esa elevación del LDL colesterol en sangre. Espero que todos estos conceptos los hayas podido entender, porque esto es quizás lo más crucial para poder determinar el riesgo de las personas de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Imaginemos que te has hecho el examen y te ha salido que tienes esa cantidad de LDL o esas partículas de LDL, lo tienes dentro del rango normal o bajo, pero aún así persistes con el LDL colesterol elevado. Pues aquí en este momento sí que necesitas una larga discusión con tu médico acerca de los beneficios, de los riesgos de tratar ese LDL colesterol alto. Probablemente tu riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares sea mucho menor de lo que se suele pensar. Si yo tuviese una persona sana, deportista, que no fuma, que se alimenta correctamente y que el resto de sus marcadores analíticos los tiene en rango, muy probablemente yo no lo trataría. Creo que hay factores más importantes para desarrollar alguna enfermedad de corazón y esta persona los estaría abordando de forma correcta. Probablemente le estamos diciendo a muchas personas que están bien simplemente porque el colesterol LDL les ha salido dentro de ese rango de laboratorio que consideramos normal. Y a otras personas le estamos diciendo que están mal e iniciamos tratamiento simplemente porque el LDL le ha salido elevado. Esta forma de ver la medicina es muy peligrosa, porque como puedes ver en esta gráfica, Jerry y María tienen el mismo LDL colesterol, pero sin embargo el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares es extremadamente diferente entre cada uno de ellos. Quiero que te quede claro, lo que determina el riesgo es la cantidad de partículas y no la cantidad de colesterol que va dentro de ellas. El tercer paso en mi esquema sería investigar otras posibles causas de elevación secundaria del LDL colesterol, causas que desafortunadamente no nos enseñan en la Facultad de Medicina. En la facultad nos enseñan que en este punto todas las personas deben estar recibiendo estatinas y nos olvidamos del problema. Pues resulta que el LDL y las partículas de LDL en muchas situaciones no son una enfermedad en sí misma, son marcadores que se elevan como consecuencia de otro proceso o desequilibrio que aún no hemos detectado. Y tratar el LDL sin modificar la causa es simplemente poner un parche que desafortunadamente e ilógicamente continuamos utilizando todos los días. Dentro de estas posibles causas tenemos la resistencia a la insulina. Tenemos que indagar más profundo en esta condición, que es la base de una parte importante de las enfermedades crónicas de nuestros tiempos. Mirar si la persona tiene tejido adiposo visceral, algún signo de inflamación crónica, algún signo de hígado graso, solicitar marcadores como la insulina, la hemoglobina glicosilada, test de tolerancia a la glucosa. Todas estas cosas nos van orientando más hacia la posible causa de la elevación del LDL. También tenemos que indagar sobre los problemas tiroideos. La mayoría de nosotros no tienen idea que antes de que existiesen las estatinas, las hormonas tiroideas eran uno de los medicamentos usados en los pacientes con hipercolesterolemia. Sí, así como lo oyes, la hormona tiroidea envía señales a los receptores de LDL hepáticos, los cuales modifican las concentraciones de estas moléculas en sangre. Así que imagínate lo que pasaría si a una persona con hipotiroidismo subclínico no se lo detectas, pues podrías estar tratando a un colesterol que simplemente se ha elevado como consecuencia de un imbalance hormonal. Y sin ir más allá, porque estos son otros factores que habría que irse muy profundo en ellos, todas las fuentes de inflamación crónica como las infecciones, los problemas digestivos, todos estos factores que causan permeabilidad intestinal, cualquier alteración de nuestra respuesta ante el estrés o la disrupción del eje, de este famoso eje hipotálamo, hipófisis, adrenal,
Todas estas cosas nos pueden llevar de forma secundaria a la elevación del colesterol sanguíneo. Y el cuarto y último paso en todo este algoritmo sería solicitar el test genético. Este se debería solicitar conjuntamente con la investigación de las causas secundarias de elevación del LDL, todo lo que he descrito previamente. Este aspecto es especialmente fundamental, ya que se ha determinado que las personas con hipercolesterolemia familiar tienen unas respuestas distintas a las distintas modalidades nutricionales. La mayoría de los estudios concluyen que en este subgrupo de la población se beneficia mucho más de la reducción de la cantidad de grasas saturadas en su dieta y el aumento de consumo de grasas mono y poliinsaturadas. Este es el motivo por el que es importantísimo saber si tu genética es lo que está dictando el riesgo y los resultados analíticos. Espero que con esta breve guía te hayas sentido un poco más orientado para poder saber si ese colesterol es peligroso en tu caso en particular y poder ir viendo cuáles son, medida a medida, ir viendo cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta que podrían estar causando de forma secundaria esa elevación del LDL y principal, saber si es peligroso en tu caso particular. En otros videos hablaré sobre los posibles tratamientos. Pienso que la inmensa mayoría de las personas se benefician simplemente con identificar qué es lo que está produciendo esas elevaciones. Así que espero que te sirva. Hasta luego.